Como ya salió ahí en el video, una de mis frases favoritas, se lo vas a dar dáselo más fuerte porque es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que haya dicho eso, ahorita le picho un café, y lo espero ahí en el cuartito para platicar. Qué emoción estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Qué emocionante es tomar el miércoles para venir a la casa de Dios. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí. Vamos, pero con ganas. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Hoy celebramos que Dios ha sido bueno. ¿Amén o no amén? Hoy celebramos que Dios ha sido bueno. Hoy celebramos su fidelidad. No porque todo está perfecto, no porque todo está bien, sino porque Él está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante. El día de hoy seguimos con el libro de Hebreos. Así que abre tu Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. La semana pasada fue una clase, si se podría decir así, y tienes que ponerte en estos zapatos y ponerte en esta mentalidad. Tú y yo fuimos criados, ¿ok? No creados, criados, de crianza, ¿ok? Fuimos criados de una manera en la que teníamos que hacer cosas para ganarnos ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Querías permiso para salir a jugar en la tarde? Bueno, tenías que hacer ciertas cosas. Tenías que cumplir con tus tareas, tenías que cumplir con tus responsabilidades para que te dieran ese permiso, para que te dieran tu domingo, para que tuvieras una recompensa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos de nosotros seguimos haciendo eso con nuestros hijos y es una buena manera. Créeme, es una buena manera de enseñar las responsabilidades. Pero después nosotros queremos venir y aplicar esto con Dios. ¿Estás aquí? ¿Sí? Queremos venir y aplicar esto con Dios. Es que si me porto bien, Dios me va a bendecir. Es que si hago todo lo que dijo el pastor, Dios me va a bendecir. Es que si, y déjame decirte una cosa, no se trata de méritos, se trata de fe. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús ya entregó su vida en la cruz para que tú tengas salvación y vida eterna. Y de acuerdo a lo que dice Romanos 8, y al final de este capítulo dice: no hay ninguna cosa creada que pueda apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna cosa creada que pueda separarte del amor de Dios. Mientras no hay nada que pueda separarnos, nosotros sí tomamos decisiones que nos alejan o nos acercan, y muchas veces no son cosas externas, muchas veces son nuestras propias decisiones. Y no espero ningún amén a eso, ¿ok? No te preocupes. Sé que es una realidad porque lo vivo día a día. Estás tomando decisiones día a día. Pero tratamos de aplicar, es que si me porto bien, Dios me va a amar más. Es que si me porto, y te digo algo con todo respeto, esto es una creencia errónea. Es una creencia que algunas religiones hasta el día de hoy lo siguen practicando de esa manera. Tienes que hacer 1, 2 y 3 para poder ganarte el favor de Dios, y esto no funciona de esta manera. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Estás conmigo todavía? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? El Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz, resucita al tercer día, y muchas personas lo creen. Pero muchas personas en el primer siglo, la iglesia, la primera iglesia, a unos cuantos años de que Jesús había muerto, resucitado, que sus discípulos todavía estaban vivos, que sus discípulos todavía predicaban, el evangelio se estaba extendiendo.
Hubo algunas personas que dijeron, no creo que sea así de fácil. No creo que sea así de fácil. Yo creo que tenemos que ganarnos estos méritos. Yo creo, y decidieron, ¿ok? Después de creer en Jesús, decidieron regresar a la ley y dejar a un lado la gracia. Decidieron decir, yo creo que el sacrificio, y esto es lo que dicen, no con sus palabras, pero sí con sus acciones, el sacrificio de Jesús no es suficiente, necesito hacer cosas yo. Y esa es una mentalidad errónea. Tú y yo necesitamos creer que Él murió, Él resucitó, y es por la fe que tenemos entrada al Padre, no por obras para que nadie se gloríe. Y la Biblia no se contradice, en ningún momento se contradice. Pero el fruto, escucha esto, el fruto de creer en el Señor Jesucristo sí trae obras buenas que vienen acompañados de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te cuento todo esto? La semana pasada estábamos hablando del tipo de Cristo, Melquisedec. Estábamos hablando de este sumo sacerdote que era un rey y era un sacerdote al mismo tiempo, que fue un tipo de Cristo. No sabían cuándo había nacido, no sabían cuándo había muerto, fue fuera de la ley, no entró en la ley levítica, no era parte de Aarón, no era parte de Leví, no era parte de nada de esto. Sin embargo, dice en los Salmos que su sacerdocio es para siempre, ahora a través de Jesús. Ahora de la tribu de Judá, y vamos a ver esto, quiero que vayas conmigo, Hebreos capítulo 8. ¿Por qué te doy toda esta introducción? Va a tener sentido. Vivimos en un mundo lleno de contratos rotos, de promesas no cumplidas, de alianzas deshechas y relaciones quebradas. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de pactos. Di conmigo, pactos. Bien fuerte, pactos. Cuando tú y yo hacemos un contrato, ¿ok? Cuando tú y yo hacemos un contrato, estamos de antemano diciendo que alguien de los dos va a fallar con este contrato y por eso me estoy protegiendo. Pero Dios es un Dios de pactos y es un Dios que no falla. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando venimos y nos casamos delante de Dios y pedimos la bendición de Dios para el matrimonio, venimos y hacemos un pacto con Dios y hacemos un pacto con nuestro esposo, con nuestra esposa, un pacto para siempre, un pacto que no cambia. Te lo voy a dejar de tarea por ahí. Busca cuáles son los 8 pactos que hay en el Antiguo Testamento antes de llegar al nuevo pacto que es Jesús. Ahí te los dejo de tarea, No tenemos tiempo. Aún así, son 13 versículos y como buen pastor, voy a encontrar la manera de durar 1 hora. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto, nadie quiere decir amén a eso. No, son 13 versículos y están muy, muy buenos, ¿ok? ¿Estás listo? Él ha establecido un nuevo pacto, escucha esto, perfecto, eterno y lleno de gracia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hebreos 8 nos revela, escucha esto, que en Cristo tenemos un mejor sacerdote, un mejor santuario y un mejor pacto. ¿Estás conmigo todavía? Mira, vamos a Hebreos 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal, ahora te voy a explicar, dice el autor de Hebreos. Te voy a explicar todo lo que hablé en el capítulo anterior. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Escucha esto me llamaba mucho la atención. Y de aquel verdadero, di conmigo, verdadero, bien fuerte, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, verdadero tabernáculo. En la ley levítica, el trabajo del sumo sacerdote era ofrecer sacrificios, entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. A lo mejor tú has escuchado
esta fiesta del Yom Kippur, era este día de la expiación, una vez al año entrando a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Los sacerdotes entraban a interceder ante Dios como mediador entre Dios y el pueblo y a velar por la santidad del tabernáculo y supervisar. Hoy en día esos rituales ya no se practican bíblicamente, ya que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ya no tienen un lugar específico. Estas personas que creen en los ritos, en los rituales y en estas maneras, no tienen el templo. Y tenemos que estar muy al pendiente, porque el libro de Apocalipsis, Revelaciones, nos habla de ese tercer templo, ¿no? Y qué va a suceder cuando ese tercer templo sea construido. Pero por ahora nos quedamos aquí. Ya no hay sacrificios. Los judíos ortodoxos conmemoran simbólicamente el día de la expiación. El Yom Kippur es una de sus fiestas, pero el rol sacerdotal levítico quedó incompleto por los humanos. Jesús ya cumplió y abrogó la ley. Ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote que vela por ti y que vela por mí a la diestra de Dios, ministrando en el verdadero tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un mejor sacerdote. Y cuando hablaba de este verdadero tabernáculo, ahorita no me quiero adelantar, mejor vamos un poquito más adelante al versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿para qué? ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga algo que ofrecer. No podía llegar a ofrecer el sacrificio, no podía llegar delante de Dios con las manos vacías. Tenía que traer algo para ofrendar, tenía que traer algo para sacrificar. A pesar de que Jesús nunca ofreció un sacrificio según se dictaba en la ley de Moisés, sí ofreció un sacrificio mejor. Di conmigo, sacrificio mejor. Yo creo que puedes decirlo más fuerte, sacrificio mejor. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Jesús ofreció un sacrificio mejor. Los sacerdotes tenían que entrar a ofrecer las ofrendas, a traer esos sacrificios, y estaban, y me llamaba la atención, porque estos sacerdotes humanos no tenían descanso, ¿ok? El sumo sacerdote no tenía un descanso. Si tú vas y buscas las fotos del tabernáculo, están muy específicas de acuerdo a las instrucciones. No encuentras un lugar en todo el tabernáculo donde haya un lugar para sentarse. ¿Estás conmigo? No había un lugar para descansar. No era como que ya me voy a tomar un break y me voy a ir a sentar un rato. No, imagínate, eran millones y millones de personas, millones de judíos del pueblo de Israel que venían diario y a todas horas a traer ofrendas, y el sacerdote tenía que estar trabajando. Sin embargo, dice que nuestro gran sumo sacerdote, un sacrificio perfecto y para siempre, y se encuentra ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que Él está sentado a la diestra de Dios? Significa que la obra fue terminada, y fue terminada de una manera perfecta y excelente, y ahora está abogando por ti y por mí a la diestra del trono de Dios. ¿Estás conmigo todavía? Mira lo que dice versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Para cuando este hombre está escribiendo el libro de Hebreos, están todavía presentando sacrificios en el templo. A pesar de que Jesús ya vino, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, hay personas que están haciendo estos ritos, estos rituales. Pero dice, de acuerdo a nosotros como humanos, de acuerdo a las leyes levíticas y de acuerdo a los rituales,
ni siquiera hubieran dejado que Jesús fuera un sacerdote en medio del templo. Imagínate eso. Y de ahí algunas personas piensan y algunas personas dicen que Jesús no estuviera, si viviera en este tiempo, no estuviera dentro de la iglesia, estuviera en las calles. Bueno, es el trabajo que tenemos tú y yo día a día. Nos venimos, nos congregamos, aprendemos juntos, alabamos en comunidad, pero después salimos allá afuera a ser de buen testimonio, a ser la luz del mundo y a ser la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Escucha esto: figura y sombra. Di conmigo: figura. Vamos, bien fuerte: figura y sombra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y a lo mejor tú te has dado cuenta, pero en algunas ocasiones hemos llegado a decir estas palabras y no lo decimos con ligereza. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual donde está Dios y sus ángeles, y hay un mundo espiritual donde también existe todo lo que está en contra de Dios y sus ángeles. ¿Amén o no amén? Y te puedo decir algo: eso es aún más real que lo que vivimos tú y yo día a día. Lo que tú y yo vivimos día a día es figura y sombra de lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Estás aquí? Vamos, no quiero confundirte con esto. Pero ¿qué se le dijo a Moisés? Y tú puedes ir a Éxodo y buscar esto. Cuando él estaba en el monte Sinaí, él vio el tabernáculo que está en el cielo. El tabernáculo donde ahorita está ministrando Jesús. Y el primer versículo decía: el verdadero tabernáculo. Lo que teníamos aquí en la tierra, el tabernáculo que estaba y el templo que estaba aquí en la tierra, era sombra y figura de lo que Moisés había visto cuando estuvo con Dios en el monte. ¿Estás aquí todavía? Y entonces esto era sombra y figura. Los sacrificios eran sombra y figura. Los mandamientos eran sombra y figura de lo que él había visto, lo que Dios le había mostrado. Lo que iba a venir, un sacrificio perfecto, un sacrificio por parte de Jesús, una vez y para siempre. ¿Y por qué lo repito? Porque de ahí parte nuestra fe. Él murió y Él resucitó para darnos salvación y vida eterna. Lo que vivimos tú y yo aquí es figura y sombra de las cosas celestiales. En Éxodo 25:40 nos dice que el tabernáculo de Moisés, construido en la tierra, fue de acuerdo con un modelo que existía en el cielo. Este era el modelo que te ha sido mostrado en el monte, le dijo a Moisés. Por lo tanto, hay un templo celestial que sirvió como modelo para el templo y tabernáculo terrenales. El ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote toma lugar en este templo celestial, no en la figura y la sombra construida en la tierra. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ir un poquito más adelante. Te quiero ir diciendo algo: no pongas tu fe en rituales, en templos o en sistemas humanos. Jesús es suficiente. ¿Puedes decir esto conmigo? Jesús es suficiente. Y cuando tú intentas, cuando tú intentas hacer las cosas en tu propia fuerza, estás diciendo: Jesús no es suficiente y necesito ayudarle.
Cuando tú estás intentando ganarte esa salvación en tus propias fuerzas, estás diciendo Jesús no es suficiente. Y vamos por el día tomando decisiones y decimos Jesús no es suficiente. Y yo creo que todos los que estamos aquí creemos Jesús es suficiente. Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Jesús es suficiente, Él es nuestro acceso a Dios, Él es el puente y no hay nada ni nadie más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, seguimos un poquito más adelante. En el versículo 6 hay un mejor pacto. Voltea con el que está a tu lado y dile un mejor pacto. Un mejor pacto. Hasta antes de Jesús había 8 pactos, ¿ok? 8 pactos, ya te los dejé de tarea, tú los vas a buscar. El primero está por allá en Génesis, te doy la primera pista. Pero hay pactos, hay pactos. Pero en cada uno de esos pactos, el pacto decía, si tú cumples, yo cumplo. ¿Estás conmigo? El pacto de Dios decía, mientras tú andes en mis caminos, yo voy a estar contigo. Guarda la palabra, sigue la palabra, sigue lo que te estoy diciendo, obediencia y yo voy a estar contigo. Este nuevo pacto es mejor y nos conviene, aunque no digas amén. Mira, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, que dice, estableciendo sobre mejores promesas. Ningún sacerdote terrenal podría echar fuera el pecado de la forma que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley. Ahora, Él es un mediador. Di conmigo, mediador. ¿Qué es un mediador? Es alguien que busca ser el puente entre dos personas para que funcione, no para mal, sino para bien. Y eso es lo que es Jesús, y Él ha venido a traer esa paz para con Dios, para que podamos disfrutar ahora nosotros la paz de Dios. Jesús ha mediado para nosotros un mejor pacto, no solo mejores promesas, sino un mejor pacto, un pacto de gracia y no de obras, que ha sido garantizado para nosotros por medio de un consignador, un fiador, dice la palabra de Dios. Es un pacto marcado con creer y recibir en vez de ganar y merecer. Lo único que tienes que hacer tú para tener salvación y vida eterna es creer y recibir. Aunque hay personas allá afuera que hasta el día de hoy siguen creyendo que se trata de ganar y merecer, tú y yo creemos que se trata de creer y recibir. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene esta falsa imagen de Dios a nuestra vida por la manera en la que fuimos creados. Viene esta falsa imagen que dice no puede ser tan fácil, tengo que trabajar duro para merecerlo. Y Jesús dice, yo ya trabajé duro para que tú solo tengas que recibirlo. Es ese regalo inmerecido, es esa gracia que nos rodea y que nos llena. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mira, Jesús es el mediador para este mejor pacto. Es esta palabra que nos lleva a un nuevo. Di conmigo, nuevo. Bien fuerte, nuevo. Este nuevo pacto no es solo algo que es mejorado, sino es algo que se hizo de nuevo, ¿ok? Y tú y yo muchas veces queremos que Dios nos cambie y Dios te dice, no, yo quiero hacerte de nuevo. ¿Cuántas veces has escuchado la excusa, ok? No quiero voltear a ver a nadie. Pero ¿cuántas veces has hecho o has dado la excusa, es que yo soy así? ¿Sí? Si se le has dicho a tu esposo, a tu esposa, híjole, a partir de esta tarde no vas a poder volver a usar esa excusa, ok? Es que yo soy así. Así nací y así me moriré, decía el hermano Valentín Elizalde, ¿no es cierto? Alábale.
¿Cierto o no es cierto? Muchas veces nos encontramos diciendo, es que yo soy así. Así nací, así he sido desde siempre. Y créeme, no puedes poner esa excusa porque se supone que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿sí? Has nacido de nuevo, ¿sí? Sí. Eres una nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú sigues poniendo la excusa de es que soy así y así nací, es porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, necesitas nacer de nuevo. Dile, no te conozco, pero necesitas nacer de nuevo. Y si lo conoces muy bien, dile, necesitas nacer de nuevo. ¿Estás conmigo todavía? Mira, hay un pacto que es eterno entre los miembros de la divinidad que hizo posible la salvación del hombre. Lo vamos a ver más adelante en Hebreos 13. Hay un plan redentor de Dios que fue continuado por medio del pacto que hizo con Abraham. Está el pacto mosaico, está el pacto davídico y está el plan redentor de Dios a través de Jesús con el nuevo pacto. Y ahí ya te dije unos cuantos más, ya tú buscarás los que te hacen falta. Porque si aquel primero, versículo 7, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si la ley hubiera sido perfecta, si los hombres hubieran sido perfectos, no hubiera necesidad de este nuevo pacto y de este gran sumo sacerdote. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, y esto es Jeremías 31, ¿ok? Si tú quieres saber a quién está yendo el autor a hablar y a referenciar, está hablando de Jeremías 31. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Y esta mañana que lo estaba leyendo con mi esposa decía, uy, entonces ¿por qué los judíos no entienden si desde Jeremías ya se había dicho que el Mesías y que el nuevo pacto viene a través de la casa de Judá, que el gran sumo sacerdote viene de esta descendencia, Jesús viene de la tribu de Judá? ¿Por qué no lo creen? Y la Biblia nos dice que hasta el día de hoy sus ojos están velados y no pueden ver la verdad. Pero mira, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres. Y aquí empieza a hablar de este nuevo pacto desde Jeremías, desde cientos de años atrás, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasó? Porque ellos, vamos, léelo conmigo, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No permanecieron en su pacto, tomaron la decisión y fue muy rápida la decisión de no seguir a Dios. Y lo vemos con el becerro de oro, lo vemos con algunas otras cosas que sucedieron a lo largo del camino, lo vemos al contaminarse con otras naciones, al mezclarse con otros dioses, al traer cosas al pueblo que no eran parte del pueblo. Pero la promesa y el pacto, el nuevo pacto está ahí, dice, estableceré. Vamos, di conmigo, estableceré. En el versículo 8 dice, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El Señor deja claro que este pacto se originaría con Dios y no con el hombre. En el Sinaí, bajo el antiguo pacto, las palabras clave eran, si guardareis ustedes. Pero en el nuevo pacto la palabra es estableceré, que dice que ahora este pacto depende de Jesús, ahora este pacto depende de Dios, ahora este pacto no depende de si cometen un error o no cometen un error, ahora este pacto está anclado en la gracia de Dios. Y vamos a seguir más adelante.
El primer pacto fue condicional y falló por causa de la debilidad humana. El nuevo pacto es mejor, di conmigo, es mejor, porque está basado en la gracia y no en el mérito. Está basado en Cristo como mediador y no el hombre como un mediador. Pero esto sigue más adelante en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? ¿En dónde? En la mente de ellos. ¿Y sobre dónde? Sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. ¿Estás conmigo? Voltea con la persona que está a tu lado y pregúntale, ¿estás listo? La mayoría de las veces nosotros como seres humanos buscamos un cambio exterior. Di conmigo, exterior. La mayoría de las veces nosotros como seres humanos buscamos un cambio exterior porque queremos que la gente lo vea, ¿no es cierto? Queremos que la gente vea que cambiamos, queremos que la gente vea que somos diferentes, queremos que la gente confíe en nosotros, crea en nosotros. Pero te digo un secreto, la Biblia nos enseña que el cambio no empieza desde afuera, empieza desde adentro. Y entonces dice, ya no vas a tener estas piedras, ya no vas a tener la ley de una manera externa, va a estar ahora establecida en tu mente y escrita en tu corazón. ¿Qué significa esto? Que ahora es desde nuestro interior hacia afuera. Y dice que correrán que ríos de agua viva y saldrán y llenarán y habrán camino y todo esto que viene cuando de verdad su ley, su palabra, y aquí ya está hablando de su palabra, está en tu mente y está escrita en tu corazón. ¿Estás aquí todavía? Pero me encanta y seré a ellos por Dios. Y ahí está hablando de todos aquellos que hemos aceptado esta nueva promesa y este nuevo pacto de Cristo Jesús para nosotros. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto también presenta una intimidad con Dios, algo que no existía antes. Solo una persona tenía acceso a la presencia de Dios. Solo una persona una vez al año podía entrar y tenía que estar perfecto. Los amarraban de los tobillos, les ponían unas campanitas porque la mayoría de ellos caían muertos y tenían que arrastrarlos para afuera. Era imposible. No había nadie que fuera perfecto, pero entonces vino Jesús, ese mediador. Y ahora no ocupas a ningún sacerdote, ¿ok? Yo no sé si sabías esto, pero ya no ocupas a ningún sacerdote porque ahora tienes al mediador, que es tu gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Mira, ya me lo terminamos. La mejor manera de hacer que un hombre guarde la ley es hacerle amar a aquel que da la ley. Eso lo dice Charles Spurgeon. ¿Qué quiere decir esto? Ay, qué difícil es guardar la ley. Cuando amas a Dios, créeme, cuando amas a Dios, cuando lo pones en primer lugar, Él dice su palabra, y la pastora nos enseñaba hace unas semanas, protege tu camino, el servirle a Dios, el agradarle a Dios, el hacer de la manera correcta. Ojo, siempre te lo voy a recordar. Nadie está pidiendo perfección. Aún Dios sabe que no podemos llegar a esa perfección, pero por eso vino Jesús, que fue perfecto en todos sus caminos, representándonos a ti y a mí. Vamos al siguiente versículo 11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, y eso me llamaba mucho la atención, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y yo decía, ok, ¿qué hago yo cada miércoles parándome ahí enfrente a enseñar? ¿Qué hago yo cada domingo cuando me paro a predicar? No está diciendo que no podemos enseñar, no está diciendo eso, está diciendo, ya no ocupas
solo a uno que te enseñe la palabra de Dios. Ahora tú tienes una relación personal con Dios. Ahora tú puedes ir a hacerle las preguntas. Ahora tú tienes acceso a la palabra de Dios. No necesitas de nadie más. Tú solo puedes buscar de la palabra de Dios. Todos. ¿Qué dice ahí? Porque todos me conocerán. ¿Puedes leer esa parte conmigo? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La palabra de Dios está disponible para ti. Y hay gente que ha trabajado muy duro para que tú puedas tenerla en tu teléfono, para que tú puedas tener algo como esto en tus manos. Valóralo, atesóralo, pero sobre todo, léelo y practícalo. ¿Cuántos dicen amén? Y este versículo me encanta, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Puedes leer esto conmigo? Porque seré propicio a sus injusticias. Y decía yo, ¿qué significa propicio, no? ¿Qué significa? A lo mejor tú dices, pues significa esto y la raíz etimológica y todo. Bien, está de tu lado, está a tu favor. Ahora Dios, el Dios creador, está diciendo esto por medio de Jeremías cientos de años atrás. Va a haber un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es a través de la tribu de Judá. Y todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Está en ese pacto, está ahí, está listo para nosotros. Pero ahora está diciendo, porque seré propicio a sus injusticias. Voy a ser favorable, dice Dios. Voy a ser inclinado a hacer el bien. Eso es lo que significa propicio, inclinado a hacer el bien. Y qué mejor que sea Dios el que está inclinado a hacer el bien para ti y para mí. Pero no solo eso, sino que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios te perdona, Él te perdona de verdad. Él no perdona como perdonamos nosotros. Él no perdona siempre recordando y siempre echando en cara lo que hicimos, lo que dijimos. Él perdona y nos perdona y dice que no se acordará más de nuestras iniquidades. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Esto de ninguna manera, ¿ok? No quiero que salgas de aquí diciendo, voy a pecar y voy a vivir la vida loca. Al cabo le pido perdón a Dios y Él me perdona y olvida mis iniquidades. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Enfócate en hacer lo correcto. Fallarás, pero enfócate en hacer lo correcto. Enfócate en corregir el curso. Enfócate en que el cambio sea interno y no externo. Y vamos a este último versículo. Reafirmando, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y está hablando de cómo Jeremías hablaba de un viejo pacto trayendo un nuevo pacto para ti y para mí. ¿Qué quiere decir esto? El antiguo pacto, y en el capítulo 7 lo leíamos, fue abrogada la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Jesús no es solo un mejor sacerdote, sino Él es el cumplimiento de todas las promesas y de todos los pactos. Él inauguró un pacto que no puede fallar porque está fundamentado en su fidelidad. Este nuevo pacto te ofrece, escucha esto, acceso directo al Padre. Te ofrece una transformación interna, un perdón completo y una relación personal con Dios. Y por eso Jesús es el mediador de ese nuevo pacto para ti y para mí. Te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Hoy es el día, iglesia, de vivir bajo ese nuevo pacto. No vivas atado a un sistema de obras o de culpa. Recibe con fe lo que Cristo ha hecho. Permite que su ley sea escrita en tu corazón.
Camina en libertad, en gracia y cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. ¿Por qué no cierras tus ojos y por qué no oramos? Dios Padre, hoy quiero darte gracias porque aún desde el principio, tú tenías el plan perfecto para cada uno de nosotros. Porque aún desde el principio, Señor, tú has estado ahí para darnos, Señor, lo que nosotros necesitamos. Jesús es suficiente. Y Jesús es suficiente para mí. Pero el día de hoy también tú tienes que declararlo. Si Jesús es suficiente para ti, es tu momento de declararlo. Es tu momento de decir: Padre, perdón, porque en ocasiones tomo yo el control del volante y creo que yo tengo mejores ideas y dejo de decir Jesús es suficiente. Pero el día de hoy reconocemos: Jesús es suficiente. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Creemos lo que hemos estudiado en el libro de Hebreos hasta este momento. Todo se sostiene por medio de Él y todo subsiste por medio de Él y para Él. Permítenos, Señor, vivir de esa manera. Dice tu palabra en Romanos que la transformación viene cuando nosotros permitimos ser transformados por tu Espíritu Santo. Y es nuestra mente y nuestro corazón. Hoy, Dios Padre, escribe tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que ese cambio externo que queremos vivir, primero sea un cambio interno. Ayúdanos a preocuparnos más por las cosas que verdaderamente importan. Nuestra mente y nuestro corazón. Hay una batalla día a día con el enemigo del alma. Hay una batalla diaria con el enemigo del alma que está tratando de robar nuestra mente y está tratando de robar nuestro corazón. Con preocupaciones, con planes, con situaciones. Y nos olvidamos que Jesús es suficiente. Señor, permítenos tener esos sistemas y esas alarmas que nos ayudan a identificar cuando estoy empezando a luchar en mis propias fuerzas y dejo de decir Jesús es suficiente. El día de hoy puedes decir conmigo: Jesús es suficiente. Vamos, dilo bien fuerte: Jesús es suficiente. Cuando vengan los momentos de dificultad, cuando estés enfrente de una tentación, cuando estés enfrente de una situación, cuando no sabes a dónde ir, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Cuando las cosas van mal, cuando no veo la salida, Jesús es suficiente. Cuando todo está perfecto, cuando todo está saliendo bien, Jesús es suficiente. Cuando mis brazos han caído y no puedo más, Jesús es suficiente. Podemos repetirlo y repetirlo y repetirlo aquí en la iglesia, pero es allá afuera en el campo de batalla donde tienes que grabarlo en tu corazón y grabarlo en tu mente. Jesús es suficiente. Y dale el mejor aplauso que tengas para Él.